ejecutivo de Sescos, Uruguay, que me planteó la posibilidad de hacer esta actividad en la Facultad de Ciencias Sociales. Sescos es, si se quiere, aparte del relacionamiento personal y la afinidad personal que tenemos con Pedro, si se quiere, hemos hecho unas cuantas actividades en conjunto con el programa de estudios internacionales. Indudablemente nos pareció que era una buena iniciativa generar esta instancia de reflexión y análisis sobre el futuro de Argentina. Indudablemente también la actividad fue apoyada por la Fundación Naumann. Entonces es una actividad, si se quiere, que Programa de Estudios Internacionales, Fundación Naumann y Sescos que organizamos. Verán 5 exposiciones. Diego Luján, Constanza Massina, que está conectada online, Nicolás Saldías, Wilson Fernández y Pedro Isern. Entonces, para no dilatar más, vamos a comenzar con Diego Luján, que él me advirtió desde un primer momento que por cuestiones de horario se tenía que ir porque tiene que dar clases, pero bueno, a mí me parecía muy oportuno tener la visión de un reconocido investigador de esta casa de estudios que trabaja temas de sistema político, régimen de gobierno, sistema de partidos, y además es argentino. Entonces vamos a comenzar con Diego Luján. Diego es doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Martín en Argentina y es magíster en Ciencia Política por esta casa de estudios. Es profesor adjunto del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, miembro activo nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y, como les decía, se especializa en temas de política comparada, investiga la relación sistema de partidos, régimen de gobierno, comportamiento electoral, presidencialismo, con énfasis en América Latina. Comenzamos con Diego. Diego, te agradezco mucho tu muy buena disposición a estar con nosotros en el día de hoy. Buenos días para todos, para todas. Gracias, Hernán, y gracias a todos por organizar esta actividad tan interesante que siempre Argentina genera buenos resultados a nivel político que son interesantes en un sentido académico y además influyen mucho también, desde luego, en el resto de América Latina y en particular en Uruguay. Así que pido disculpas por el estado de mi voz, pero haré lo posible para poder hablar bien. Yo me voy a enfocar sobre todo, dado que estudio, como decía Hernán recién, sobre todo sistemas electorales, comportamiento electoral y sistema de partidos, me voy a enfocar en 2 principales puntos. En primer lugar, un breve análisis de los resultados. Creo que muchas de las cosas se han dicho, aquello que se puede decir ya en los medios o en distintas actividades en estos días. Para un análisis más profundo, obviamente, va a hacer falta trabajo porque hay datos que todavía no tenemos, se están procesando, vamos a necesitar encuestas de opinión pública para poder hacer un trabajo académico serio. Pero entonces yo simplemente voy a hacer una interpretación o un análisis preliminar de los resultados de todo el ciclo electoral, en particular de la elección del domingo, ¿sí? Y en un segundo momento voy a encarar 3 o 4 asuntos que me parecen importantes acerca de las perspectivas que hay futuras para Argentina, sobre todo enfocándome en la perspectiva de gobernabilidad que tiene el presidente electo por delante. Como todos sabemos, es una perspectiva complicada, dados una serie de factores que todos conocemos y que yo, en todo caso, simplemente repasaré. Entonces, en primer lugar, empezando por el análisis puramente electoral, ¿sí? A mí me parece que más allá de el ciclo electoral en Argentina no es muy largo, ¿sí? Al menos desde el punto de vista formal, arranca en agosto y culmina en octubre o eventualmente noviembre, de modo que no es un proceso muy largo como puede ser, por ejemplo, en Uruguay, pero es un proceso muy denso y muy dinámico, muy cargado de hitos, ¿sí? de cosas. Entonces, en estos 4 o 5 meses, desde las PASO de agosto hasta el día domingo, pasaron un montón de cosas. Hubo muchas novedades respecto de lo que es la política argentina tradicional. Y yo quería resaltar en primer lugar que la victoria de Milei es una victoria que obedece a un montón de factores. Desde luego, me interesa enfatizar particularmente cuál es la novedad en términos de vinculación de los políticos con la ciudadanía que trae
el triunfo electoral y el ascenso electoral en general de Milei. Quiero decir, desde la ciencia política habitualmente observamos a los ciudadanos en una base, ¿sí? Una base amplia de individuos que se conectan con una base mucho más reducida, más pequeña de líderes, ¿sí? De élites políticas en general. Y que esa vinculación entre el arriba y el abajo puede tener distintas características o distintas modalidades, ¿sí? Habitualmente, trabajando desde el plano del deber ser, de la teoría política normativa, la ciencia política sostiene que sería deseable que esa vinculación se produzca sobre todo sobre bases programáticas, ¿sí? Quiere decir, con los políticos ofreciendo paquetes programáticos consistentes, coherentes y razonables, y los votantes observando esas alternativas y reaccionando a esos estímulos programáticos, eligiendo entre alternativas. Eso sería como está diseñado el modelo de gobierno responsable, el gobierno de representación democrática tradicional por la teoría política y la teoría de la representación. Ahora, sabemos que esta forma de vinculación programática, que está sostenida sobre todo en señales ideológicas, ¿sí? no siempre funciona del todo y no siempre funciona directamente. De modo que muchas veces esa vinculación entre líderes y votantes adquiere otras formas que son no programáticas, son, siguiendo una clásica ya distinción de la ciencia política, son vinculaciones de tipo particularista, es decir, clientelar, donde el patronazgo, el nepotismo, el clientelismo se impone como forma básica de intermediación entre políticos y votantes, o en otro caso, yendo ya un poco más atrás, pero abrevando en la vieja distinción de Max Weber, son vinculaciones de tipo carismático, ¿sí? De tipo personalista. Entonces, en esta multiplicidad de formas de vincularse, creo que la novedad de Milei es que logró, en cierta forma, reeditar una vinculación de tipo personalista, yo diría carismática incluso, con el electorado. Ahora, a diferencia de otras experiencias recientes, y no tanto de líderes carismáticos y vinculaciones personalistas, Milei no se despojó de su contenido ideológico, como por ejemplo puede haber hecho un líder como Nayib Bukele en El Salvador, hace pocos años, ¿sí? Bukele también fue exitoso mediante una estrategia de vinculación personalista, pero en general despojado de valoraciones ideológicas. Bukele en su momento impugnó a la totalidad del sistema de partidos salvadoreño, que estaba fuertemente estructurado sobre bases ideológicas. El sistema que siguió en El Salvador a la guerra civil, un sistema bipartidista estable durante mucho tiempo, fuertemente diferenciado desde el punto de vista ideológico. ¿Sí? El FMLN, claramente un partido de izquierda, Arena, claramente un partido de derecha, ambos herederos, digamos, de la disputa de la guerra civil. Milei, por el contrario, lo que digo es, siguió una estrategia de vinculación personalista, pero no despojado sino todo lo contrario, ¿sí? Haciendo un énfasis en la ideología como un aparato de movilización y de persuasión electoral muy, muy destacado. Entonces, y yo diría una cosa más, para caracterizar, me parece, de una manera un poco más completa la estrategia de Milei. Dijimos una estrategia de tipo personalista, muy basada en su propia figura, ¿sí? No tiene un partido, creó un partido, pero que todavía no es un partido propiamente dicho. Dijimos apelaciones ideológicas. Y en tercer lugar, me parece que esto sí es algo que creo que es más un signo de los tiempos, y es un fuerte desafío moral al poder establecido. Parece que ahí hay como otro ingrediente que generó este cóctel electoralmente exitoso de Milei, ¿sí? Creo que estos elementos son los que constituyen una base, al menos de inicio, para un análisis politológico de la estrategia de Milei, que obviamente fue exitosa. Si no hubiese ganado por 11 puntos la segunda vuelta, de todos modos hubiese sido exitosa, porque no es fácil, digamos, en condiciones institucionales normales es la primera vez que un presidente que no tiene el apoyo, al menos en la primera vuelta, obviamente, luego sí lo recibió, en la primera vuelta del Partido Justicialista o de la Unión Cívica Radical, llega al poder por vías institucionales normales, ¿sí? Así que me parece que ese es un punto importante. El otro aspecto que me interesa destacar desde el punto de vista del análisis electoral
es que, a diferencia de lo que ocurrió en el 2015 cuando Macri gana la elección, la distribución territorial del voto a Milei es una distribución sumamente homogénea y por lo tanto novedosa, ¿sí? Cuando Macri ganó en el 2015, lo estoy citando más o menos de memoria, pero creo que se impuso en las provincias, sobre todo del centro, ¿sí? De las provincias del centro. Al sur y al norte, el peronismo siguió sosteniendo esos distritos como bastiones electorales clásicos, que es parte de la historia del Partido Justicialista, el peronismo en general, ¿sí? Ahora, como decía, a diferencia de lo que pasó en el 2015, en esta ocasión la victoria de Milei fue una victoria homogénea en el territorio, ¿sí? Ganó 21 de 24 distritos, y de hecho uno de los que no ganó, que es la provincia de Buenos Aires, que reúne el 30% del electorado argentino, lo perdió por un punto y medio, por lo cual prácticamente fue un empate. Esto revela no solamente un cambio respecto a la victoria de Macri, sino que me parece a mí que sugiere algunos cambios un poco más profundos en la sociología política o en la sociología del voto en Argentina. Obviamente hace falta más análisis para esto, ¿no? Pero uno podría decir, o podría imaginar, que la victoria de Milei podría estar enteramente explicada o mayoritariamente explicada por una reacción frente a resultados que son insatisfactorios de los últimos 3 gobiernos, por decir, o 2 gobiernos y medio, si uno sitúa en la última mitad del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un punto de inflexión, ¿sí? Como algunos analistas hacen. En todo caso, esto estaría revelando la distribución territorial del voto, estaría revelando que puede haber otros factores asociados que se agregan a la insatisfacción popular como explicación. Y yo creo que ahí tiene una fuerte importancia aquel viejo mito mito y no tan mito, ¿no? Aquella vieja idea, que en cierta forma puede ser mitológica y en cierta forma no, del valor de la maquinaria peronista. Porque si el valor de la maquinaria peronista fuera el que muchas veces se le atribuye, no deberíamos haber visto ese cambio en ciertas provincias clave del norte, sobre todo, y del sur. Entonces aquí hay como evidencia mixta, ¿no? Por un lado, el repunte de masa desde las PASO hasta el 22 de octubre es un repunte de esos 6-7 puntos que Massa logra recuperar, atribuibles a la movilización de los gobernadores y de los intendentes, sobre todo en el conurbano bonaerense y en el interior del país. Ahora, si uno mira entonces la comparación entre las PASO y octubre, diría, bueno, la maquinaria peronista, esta especie de pseudo-experimento, vale 7 puntos. Ese es el peso de la maquinaria peronista. En las PASO no había en juego ningún cargo electivo a nivel subnacional, ni a nivel local, ni a nivel legislativo, y por lo tanto la maquinaria no se movilizó. Massa quedó tercero, menos del 30% de los votos. En octubre están en juego los cargos de intendentes, concejales, diputados, gobernadores. La maquinaria se moviliza, Massa sube 7 puntos. En el último domingo no había en juego ningún otro cargo más que el de presidente, y entonces otra vez la máquina se desmoviliza y Massa repunta, pero sobre la base de otras. Es decir, logra de 38 puntos a 44, pero sobre la base de otro tipo de explicación. ¿Se entiende? Y lo que quiero decir es una especulación. ¿Cuánto vale finalmente esa maquinaria? A mí me parece que eso es una de las cosas que podemos pensar para futuro, si es que no está finalmente en declive esa vieja maquinaria, que es lo que explica que en algunas provincias donde previsiblemente esa maquinaria debería haber tenido un peso, probablemente lo esté mermando. Me voy a enfocar estos últimos minutos en las perspectivas de futuro. Todos sabemos, Milei es un desconocido, no sabemos nada de él. Lo conocemos en su faceta mediática, en su faceta histriónica. Es un presidente, digamos, electo, pero que no tiene ningún tipo de antecedente político. El antecedente político que tiene en la Cámara de Diputados es más bien borroso. Tiene un proyecto de ley presentado en los 2 años que lleva como diputado. Se ha ausentado en muchas ocasiones de las sesiones. Entonces, es más que nada un experimento, ¿sí? Digamos, el hecho de no tener antecedentes políticos, que notablemente fue un activo y fue algo que lo favoreció en la campaña, probablemente ahora pase a ser un pasivo, ¿sí? Es decir, pase a ser un problema, porque
nosotros tenemos que analizar lo que el presidente hace y lo que puede llegar a hacer no lo sabemos, la verdad. Entre otras cosas, no porque no lo haya dicho, porque él dijo lo que quiere hacer. Lo que no sabemos es cuánto de eso va a poder hacer, que son cosas distintas. Nace su gobierno en condiciones de una debilidad política asombrosa, yo diría inédita en la historia política argentina. Presidentes débiles como Macri, como De la Rúa, tenían un poder político, un contingente legislativo, una cantidad de gobernadores, de intendentes que Milei no tiene. Entonces, a mí me parece que esa debilidad política en términos de activos políticos lo va a someter a un mandato complicado. A la hora de elaborar una coalición de gobierno, no tiene demasiado donde ir a buscar, ¿sí? El PRO es probable que se alinee detrás de su líder histórico, de Macri. Aún Macri, cuando le dio su aval a Milei, lo hizo de manera unilateral. Hubo voces dentro del PRO que se distanciaron de eso, pero es probable que habiendo ganado, bueno, el poder atrae y entonces es probable que el PRO siga a Macri y le dé cierto orden legislativo al periodo de Milei, pero no creo que pase lo mismo con la Unión Cívica Radical. No veo la Unión Cívica Radical, aquel viejo partido de centro, que es un poco el fiel de la balanza, muchas veces lo ha sido o lo ha querido ser. No veo a la Unión Cívica Radical encolumnándose decisivamente atrás de Milei. ¿Cómo va a respaldar entonces en un presidencialismo? El que define es el Congreso, ¿sí? Y gobernar sin el Congreso en un régimen presidencial es imposible, dentro de límites institucionales normales, ¿sí? Entonces yo creo que ahí, con esto termino, se abren como dos escenarios posibles, dos escenarios polares, y en el medio puede pasar cualquier cosa que esté entre estos límites, me da la impresión. Un escenario es un escenario, digamos, positivo, favorable desde el punto de vista de la gobernabilidad y de la estabilidad política argentina. Milei, luego de una cierta luna de miel, que hay que ver cuánto dura, logra estabilizar la economía, no digo estabilizarla de manera definitiva, pero al menos reducir de manera visible, ostensible, la inflación, logra construir una coalición legislativa relativamente sólida, que previsiblemente le haga llegar a la elección de mitad de periodo con alguna posibilidad de expandir su base propia, que es muy pequeña en el Congreso, y entonces probablemente el gobierno entre en una cierta condición de normalidad, con algunas cosas que le saldrán, otras que no le saldrán, como a cualquier gobierno. Fíjense que el escenario positivo es este. O sea que no podemos esperar grandes cosas. El negativo es un escenario, la verdad, indeseable, ¿no? Luego de la luna de miel, Milei quiere avanzar con una cantidad de reformas que él mismo anunció y que no van a tener el apoyo político necesario para ser implementadas por la vía institucional, y entonces empieza un conflicto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. En ese conflicto Milei tiene todas las de perder, no tiene su contingente legislativo propio, el que lo va a sostener frente a un juicio político, el que lo va a sostener frente a cualquier tipo de acción proactiva que el Congreso quiera tomar, no va a ser suficiente. No va a tener, como se dice en ciencia política, un escudo parlamentario lo suficientemente fuerte para sostenerse si entra en una disputa con el Congreso. Y ni hablar, no me voy a extender en esto, el segundo componente de este escenario negativo es la calle, ¿no? La calle sobre la cual Milei no tiene en principio muchos elementos, más que los elementos que le da la Constitución, que no son pocos. Bueno, las fuerzas de seguridad, pero digamos, todos sabemos que la historia política argentina es una historia política que mira mucho la calle, mira mucho la calle, las reacciones y sobre todo las consecuencias de protestas masivas en las calles, y a mí me parece que eso no se puede descartar en este otro escenario. Entonces yo creo que entre estos dos escenarios, el próximo año y medio, 2 años, por decir algo antes de la elección de medio término, vamos a estar asistiendo a probablemente algunos elementos de cada uno de estos dos escenarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Pasamos ahora a la presentación de Constanza Massina, que está conectada online. Constanza es doctora en Ciencia Política por la Universidad Católica de Argentina. Es directora de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de SEMA. Su área de especialidad también es Política Latinoamericana y es Senior Fellow de CESCOS. Así que, Constanza. Perfecto. ¿Me escuchan bien?
¿Me escuchan bien, Hernán? Sí, perfecto. ¿Sí? Excelente, perfecto. Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. Los acompaño desde este otro lado del Río de la Plata. Me gustó mucho la presentación recién de Diego y voy a empezar por ahí, que en verdad es mi final, pero empiezo por el final de él, donde estoy de acuerdo con esto que decía Diego, de si la democracia es una forma de llegar al poder, también es una forma de irse. Lo vimos en el 2015 con Cristina y con Macri, lo estamos viendo ahora con el final de Alberto y la llegada de Javier Milei. Me queda la misma pregunta y la misma duda, que es el comportamiento que tiene el peronismo como oposición, ¿no? Y como el peronismo, sobre todo durante el gobierno de Macri, fue limando la paciencia ciudadana y la capacidad del gobierno de darle respuestas justamente con esto que señalaba Diego, que son las movilizaciones en la calle. Sí me parece que, como para ponerle un condimento un poco más de optimismo a lo que él decía, aunque ya acá empezaron a decir las movilizaciones, que va a ser sobre todo la izquierda y algunos sindicatos, esta misma semana, en oposición a la victoria de Javier Milei, aunque ustedes ya saben que Javier Milei va a asumir el 10 de diciembre, porque en esto también fue bastante claro respecto de, hasta el 10 de diciembre, este gobierno es de Alberto Fernández y de Massa, y de Cristina también. Y creo que sí hay un aprendizaje ciudadano respecto de esas movilizaciones, que no son esas movilizaciones callejeras heterogéneas, sino que son movilizaciones específicas de grupos que no respetan la regla democrática, ¿no? En términos de la voluntad del pueblo y el que hoy sabemos que prácticamente el 56% de los argentinos eligió la figura de Javier Milei. Díganme si ven mi pantalla, porque yo les quería compartir algunos mapas de lo que señalaba justamente Diego. Voy a acompañar lo que dijo Diego con estos datos. Estos fueron los resultados de las PASO si comparamos 2019 con 2023. No tengo lo que vos decías, Diego, pero efectivamente el resultado de la elección general del 2015 era un voto territorial, donde veíamos el norte con el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, lo mismo que el sur, y la franja del centro en amarillo con el voto de Juntos por el Cambio. Lo primero que llama la elección de este resultado de las PASO del 23, donde les digo por colores que violeta es la Libertad Avanza, el amarillo es Juntos, y el azul es Unión por la Patria, es kirchnerismo. Vamos a hablar de kirchnerismo genérico porque era Frente de Todos y para esta elección se presentó como Unión por la Patria. Así que azul kirchnerismo, amarillo Juntos, el violeta es de la Libertad Avanza. ¿Qué veíamos antes de la elección? Lo hablábamos con Nico, con Pedro, y decíamos, Javier Milei va a sacar el 20%. Ninguna encuesta le daba antes de las PASO más del 20% a Milei. Más o menos ese era el promedio. ¿Por qué? Por lo que decía justamente Diego, no tenía la estructura territorial partidaria para hacer algo que es muy importante en las elecciones de Argentina. Les dejo de compartir un minuto para mostrarles otra cosa, que es la fiscalización. ¿Por qué? Porque nosotros votamos con esto. ¿Lo ven ahí? Yo de esto le di a Nico. Estas son las boletas. No me da el brazo para mostrarles ahí, las ven completas. Estas son las de la PASO Ciudad de Buenos Aires, porque si votabas, por ejemplo, en provincia es más amplio. Esta es la de la PASO de Juntos. Y esto, que es la boleta papel partido, hay que fiscalizarlo, porque lo que pasa cuando uno entra ya no al cuarto oscuro, sino al biombo, es que tenés los papeles y vos tenés que poner un papel adentro de un sobre. Y eso hace que haya que fiscalizar que las boletas no se las roben, que las boletas no se pierdan y demás. Se los traduzco en números. Hay 102.000, un poco más de 102.000 mesas electorales en todo el país. Justamente para este balotaje hubo una enorme movilización de fiscales para evitar justamente esto del robo de boletas. Pero les muestro cómo siguió esto. Estas fueron las generales, ¿no?, para octubre, con presidente y demás. Seguimos con la boleta papel. Y este domingo pasado teníamos esto. Fíjense que esto es fácilmente traducible en una boleta única. ¿Sí? Yo esto lo podía poner en una boleta única donde van los dos puntitos y el ciudadano marca, ¿no?, cuál elige y listo.
Pero no, este domingo encontramos otra vez la boleta papel partido. Entonces esto supone un enorme esfuerzo de fiscalización, que no solo es un esfuerzo humano, es también una movilización técnica para capacitar a los fiscales, y también es una movilización de dinero, porque movilizar 102.000 fiscales para tener un fiscal por mesa es un número. La segunda cuestión es que los fiscales son por partido. Los ciudadanos, si queremos fiscalizarnos, tenemos que anotar para fiscalizar a través de los partidos. Entonces digo, si hubiera un involucramiento ciudadano para observar elecciones, esto no hay observación electoral, sí hay fiscalización, pero la fiscalización es siempre partidaria. Entonces, ¿qué nos muestra este primer mapa? Nos muestra un resultado de las PASO que nadie lo vio venir. Y es que Milei gana en las PASO a pesar de esa falta de estructura. Marca lo que decía Diego respecto del personalismo, lo que se votó es la persona, es la figura de Javier Milei. Las elecciones anteriores provinciales le habían ido muy mal a Javier Milei, lo cual también era un dato en contra de que en las PASO levantara, pero ese número final de las PASO nos muestra que el fuerte personalismo y era un voto transversal en varios sentidos. Era un voto transversal en respecto de las provincias, como lo señalaba Diego. También era un voto transversal respecto de la edad, donde fundamentalmente traccionaba a los jóvenes, pero gente grande también, y sobre todo gente grande. Y también era transversal respecto de clase social, ¿no? Donde el voto quizás de Juntos era un voto de clase media, a Milei lo vota la clase alta, baja, grandes, jóvenes y de todas las provincias. ¿Qué cambia en la general? Bueno, ahí tienen, ¿no? Lo están viendo conmigo otra vez. Pasos generales, fíjense cómo cambia los colores y cómo aumenta la cantidad de provincias por todo lo que estaba justamente diciendo Diego, de qué se juega en la general. En la general, además de la presidencia, se jugaban muchas intendencias, algunas gobernaciones y demás. Entonces, tenemos un cambio nuevamente de color, donde sabemos ahora que la general la gana Sergio Massa y Milei pasa al balotaje corriendo desde atrás. Acá hay varios temas importantes que ver, además de los colores del mapa. El primero de ese tema es que nosotros acá en la Argentina no tenemos ninguna regla que obligue a un ministro, que obligue a un gobernador, a un intendente o a diputado a renunciar a su cargo para hacer campaña. Esto pasó en el 2019 con Macri, pasa en el 2019 con Sergio Massa como ministro de Economía, y es que la persona en el cargo, el oficialismo, tiene todos los recursos del Estado para hacer campaña. Y eso lo vemos en este cambio, ¿no?, de las PASO a las generales. Es decir, esos prácticamente 2 meses que pasan entre la PASO y la general hacen que el oficialismo pueda recalcular, hacer medidas, cambios y demás. No lo obliga el sistema a renunciar. Hay límites respecto a el uso de medidas, no de fondos públicos, pero sí de medidas electoralistas en tiempos justamente de elecciones. Hay muchas denuncias hechas a Sergio Massa. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta a ninguna de esas denuncias. Entonces, de la PASO a la general, vemos ese repunte de Sergio Massa. Fundamentalmente, ese repunte tiene que ver, decíamos entonces, con una serie de medidas donde le permite a Massa recuperarse en 7.8 puntos porcentuales respecto de las PASO. Juntos, la elección de Patricia Bullrich, que fue la candidata de Juntos, pierde 5.81 puntos porcentuales entre las PASO, sumadas ella y Rodríguez Larreta, y el que más suma, ya lo dijimos entonces, es Sergio Massa. Mejora la participación entre la PASO y la general en este año del 69%, que era un número muy bajo que había participado en las PASO, a prácticamente el 77% en la general y el 78% que vimos en esta elección final. Ahora les voy a mostrar el mapa de la segunda vuelta y les comparto. Así queda, fíjense, la segunda vuelta, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Resultados generales, que era el que vimos recién, y a la derecha la segunda vuelta. Otra vez tenemos violeta y celeste. Fíjense cómo la Libertad Avanza gana en prácticamente todas las provincias. Y acá hay algo llamativo, que es la provincia de Buenos Aires.
Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires concentra el 37% del electorado nacional. Es decir, esto de que la provincia de Buenos Aires te define la elección. ¿Qué había pasado en la provincia de Buenos Aires? Había pasado que en la primera vuelta Axel Kicillof, como el sistema electoral de la provincia es a mayoría simple, gana el que saca más de un voto. Entonces, en la general, Axel Kicillof gana con el 44%, pero los candidatos de La Libertad Avanza, Carolina Píparo y Grindetti por Juntos por el Cambio, sumados daban más de 50, ¿sí? Pero ganan por mayoría simple. Axel Kicillof gana, pero si yo hubiera tenido en la provincia de Buenos Aires una regla como la ciudad, que es a mayoría absoluta o segunda vuelta, o una regla como la nacional, hubiera tenido un balotaje entre alguno de los dos candidatos, Grindetti o Píparo, y Axel Kicillof. Esto no es así, tiene otra regla electoral, otro sistema, la provincia de Buenos Aires, Kicillof gana. Para que Massa ganara ahora la provincia de Buenos Aires y ganara la general, la diferencia que tenía que sacarle a Milei tenía que levantar como 20 puntos en provincia de Buenos Aires. Es decir, Massa necesitaba prácticamente un 70% de la provincia de Buenos Aires que lo votara para poder compensar, ¿no?, el resto de las provincias, sobre todo Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, que concentran entre todas gran parte del resto de los números. Constanza, y después me queda tiempo. 5 minutos. Dale, ya voy. Entonces, en este mapa, ¿qué es lo que vemos? Que provincia de Buenos Aires, si bien Unión por la Patria la gana, si yo desagrego provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria gana en el conurbano bonaerense. El resto de la provincia es violeta, con lo cual queda 51-49, por más que sea celeste, ¿no?, por más que gane Massa. Sin embargo, no llega el número que necesitaba Massa para compensar lo que iba a perder en el resto de las provincias. Fíjense cómo muchas provincias vuelven a votar a Javier Milei para llegar a ese 56%. Las otras dos que están en celeste necesitaría una nota a pie de página y un tiempo que Hernán no me va a dar, que son Formosa y Santiago del Estero. Pero lo voy a traducir como que estos son, lo podríamos llamar feudos o autoritarismos competitivos. O sea, ahí la democracia te la debo, ¿no?, por más que haya elecciones periódicas y demás. Lo último que voy a compartir entonces, antes de mis notas finales, y ya voy, Hernán, es esto, cómo quedan las cámaras conformadas para mostrar esto que estaba diciendo Diego. Arriba tenemos la conformación de diputados para el 23-25, porque nosotros tenemos renovación parcial de las dos cámaras a mitad de término, necesitamos un quórum de 129. Los 93 que ven en amarillo de diputados de Juntos no sabemos cómo van a quedar, quiénes se van con Milei, quiénes no se van con Milei, cómo queda Juntos por el Cambio, que es esto que decía Diego, ¿no? O sea, desde el lado positivo tiene que ser un presidente coalicional con un poder legislativo de la mano de Juntos y de otros pequeños partidos que ustedes ven ahí, dispuesto a negociar y a coalicionar con el presidente. Si esto no es así, fíjense que la primera minoría es del kirchnerismo, que también hay que ver si todo ese kirchnerismo se queda junto, se queda unido, si, con disciplina partidaria y todo esto que nosotros ya conocemos. Y el mismo panorama lo tenemos en el Senado, donde el quórum es de 37 y el kirchnerismo está muy cerca del quórum. Los que más pierden del 21 para acá son los de Juntos por el Cambio. Pierden diputados, pierden senadores, que prácticamente son los senadores que gana la Libertad Avanza, y gran parte de los diputados que gana la Libertad Avanza. Algunas cosas más, además de las preocupaciones que decía y que tiene Diego, diría que nos quedan como algunas dudas, ¿no? Primero esto que también lo dijo él, que es el acortamiento de las lunas de miel, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que ver qué pasa con el peronismo, si finalmente el peronismo termina implosionando, si lo que vemos es el final del kirchnerismo, pero una nueva reconfiguración del peronismo propiamente dicho, cómo se va a reconfigurar nuestro sistema de partidos a partir del triunfo de la Libertad Avanza, qué va a pasar con las comisiones en ambas cámaras, con la presidencia de la propia Cámara de Diputados, y algo importante es quién va a ser el líder de la oposición. Me parece que ahí
tenemos una gran incógnita por resolver, donde parece que a gran parte del kirchnerismo, empezando por Cristina, siguiendo por Alberto y por Massa, se jubilan o lo jubiló esta elección. Tengo 1 minuto, creo, Hernán, y agrego 3 cosas. Herencias institucionales del kirchnerismo en la política argentina. Primero, algo enorme que desarmar, que es la institucionalización de la corrupción y un entramado de captura del Estado. También la institucionalización de la violencia y del patoterismo como forma de hacer política, ¿no? Esta actitud tan patotera de superioridad, pero con uso de la violencia que ha tenido el kirchnerismo. Por otro lado, la institucionalización de la opacidad del amiguismo como políticas de Estado, la degradación del orden institucional y quizás a nosotros una de las cosas que más nos preocupan es el mucho Estado y poca sociedad civil. En estos años tenemos un Estado bastante grande, no quiero decir bastante presente, pero sí muy grande. Hay varias notas en estos días que hacen referencia a la cantidad de dependencias y empleados públicos que hay en los distintos ministerios, pero tenemos una sociedad civil bastante flaca, ¿no? Bastante poco fuerte, y con esto me refiero a ONGs, sobre todo que trabajen en el fortalecimiento de las instituciones democráticas propiamente dichas. Tengo un par de cosas más, Hernán, pero en todo caso las dejo después para las preguntas entonces. Muchas gracias. No te escucho, pero te veo ahí. Gracias a ti, Constanza. Bueno, le damos la palabra ahora a Nicolás Saldías. Nicolás es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Toronto. Es analista de América Latina y el Caribe por la Unidad de Inteligencia de Economist. Fue investigador senior del programa para América Latina del Woodrow Wilson Center y también es senior fellow de Sescos. Así que, Nicolás, te doy la palabra. Doctor. Soy doctor. Ah, ya es doctor. Sí. Perdón, copié el bio Sescos, tiene que actualizar ahí. Bueno, gracias. Bueno, presentaciones muy interesantes. Pienso que ustedes hablaron muy bien sobre el tema institucional. Y para mí no voy a decir muchas cosas en el sentido de respuestas o como miradas claras. Yo tengo más preguntas y respuestas sobre Milei. Y la cosa que pienso es cómo ganó Milei. Y escuchando a ustedes, tengo algunas cosas en mente. Estas son cosas que pienso. Crisis de partidos, crisis económica, crisis de valores. Esas son las 3 cosas que pienso inicialmente, que define la política argentina actualmente. El rol de la pandemia, la cuarentena, esta noción de libertad, de dónde surgió, por qué fue tan popular. Bueno, obviamente no solamente en Argentina, pero en Estados Unidos y otros países también hubo una radicalización de noción de libertad en mucha gente, porque ha vivido autoritarismo del Estado. Por razones malas o buenas, pero obviamente hubo una reacción. Esa crisis de valores también viene de una crisis de política identitaria, identity politics, obviamente. En Argentina tenés un debate que surgió durante el debate sobre el aborto y después con el gobierno de Fernández tenés un ministerio de mujeres, que fue un tema muy importante en la campaña, ¿no? Y eso habla ahora otra cosa que pienso es la polarización de género. Es obvio que el base político de Milei son varones jóvenes. Y el base político del peronismo, o mejor dicho, podemos decir kirchnerismo, son mujeres jóvenes también. Entonces hay una diferencia ahí de valores que está basado en el género. Y eso no solamente existe en Argentina, pero es una tendencia mundial. Especialmente en los jóvenes. Un crisis de Juntos por el Cambio. Hubo una interna muy fea, muy larga,
entre Bullrich y Larreta. Y en mi opinión, Milei surge como candidato viable gracias a esa interna. Yo digo que el sendero a Milei pasa por Larreta, en mi opinión al menos. En crisis de los medios en Argentina y mundial, ¿no? Los redes sociales, el rol de las redes sociales para desafiar el rol tradicional de los medios tradicionales, como la televisión, los diarios y todo eso, ¿no? Los jóvenes no leen diarios y no miran televisión, ¿no? Usan las redes. Y Milei, interesantemente, tiene un pase mediático en las redes. TikTok, por ejemplo, tiene millones de seguidores. Y no solamente Milei, pero sus fans tienen sus propios seguidores. Entonces, el mensaje de Milei crece afuera del sistema tradicional de los medios. Eso parecido un poquito a lo que pasó en Perú con Castillo. Yo recuerdo que fui analista de Perú durante todo ese periodo del surgimiento del gobierno de Castillo. Y antes de Castillo nadie pensaba que Castillo podía ganar. Antes de Castillo, como 2 meses antes, nadie sabía quién era Castillo. Entonces, la clase política y mediática en Lima no estaba mirando lo que estaba pasando en el interior del país. Y posiblemente eso también está pasando en Argentina. Como Connie mostró en la mapa, Milei arrasó el interior de Argentina. Entonces, hay una cuestión ahí de cómo pasó y qué está pasando sociológicamente en el interior de la Argentina. Sobre el peronismo, bueno, la vinculación entre el aparato peronista y los jóvenes. Pienso que ahí hay una crisis de representación. Y eso viene de, primero, el aparato peronista es viejo y tiene instituciones viejas y no representativas para los jóvenes. Y no hablan a los jóvenes, porque, por ejemplo, los sindicatos hablan a quién, a los sindicalizados, a los trabajadores formales. En la Argentina solamente hay 6 millones, 6,5 millones de personas que trabajan formalmente y la gran mayoría de los argentinos trabajan en el sector informal o son monotributistas. Entonces, ese aparato no le representa. También tenés el surgimiento del voto rápido, ¿no? Un voto, otra vez, la mayoría varones, jóvenes, que son trabajadores informales o trabajadores precarios, pero al mismo tiempo no están sindicalizados y no están vinculados con movimientos sociales, que es la otra pata del peronismo, el aparato peronista, ¿no? Entonces, esto es una nueva clase, trabajadores precarios, pero afuera de estructuras del peronismo. Y para ellos, no es una cosa buena que hay más regulación laboral. No es una cosa buena que hay más impuestos. No quieren. Esto es un cambio de valores que Milei estaba hablando, porque ha cambiado el mercado laboral en Argentina y no solamente en Argentina. Otra cosa que me llama la atención es que Milei es un superstar. Milei es un fenómeno global. No es solamente un fenómeno argentino. Ayer de noche estaba mirando un video de una persona mediática en Estados Unidos que es de derecha, seguramente, apoya a Trump, pero tiene millones de seguidores, como 5 millones de seguidores. Ni podía decir el nombre de Milei. Decía Milei. Pero mostró el video de Milei y decía, mirá este tipo, necesitamos él acá. Entonces, no es solamente un tema de Argentina, ¿no? Este discurso del libertarian populism, ¿no? Tiene rasgos en todo el mundo, tiene raíces en todo el mundo. Y no olvidamos que Milei tenía una entrevista con Tucker Carlson
que tiene más de 400 millones de impresiones. Esto es impresionante. Esto es un cambio de época. Ahora, es un desafío, ¿no?, al progresismo, al liberalismo, el liberalismo entendido como en sentido de Estados Unidos, no como el liberalismo clásico, ¿no? Pero también Milei, ayer de noche, Trump, en Twitter, publicó un video felicitando a Milei. Trump, ¿no? Bolsonaro también. Pienso que es no tan importante como Trump, Bolsonaro, pero es decir que hay un modelo ahí que el mundo está mirando con Milei, y es un modelo para la derecha populista que está surgiendo en todo el mundo. Otras cosas. Sobre el futuro. Primero, como decís, Milei va a tener muchos problemas con el Congreso y con la calle. Inicialmente, bueno, yo hice el informe sobre Argentina ayer para el Economist, y yo pienso que primero Milei va a tener mucho apoyo inicialmente porque no hay otra. No hay otra. Argentina está en una crisis tan grande que hasta la oposición probablemente sabe que no hay otra. Entonces Argentina va a ver inicialmente un proceso muy fuerte y muy doloroso de fiscal consolidation. Ahora, yo hago el pronóstico económico de Argentina, y yo puedo decir para nosotros, vemos que, por ejemplo, la economía el próximo año va a decaer 4%, principalmente en el primer trimestre del año, y la inflación va a tocar al menos 330% en marzo. Porque el bomba inflacionaria que ha dado Massa al gobierno es tan grande y hay tan poca plata que no hay opción. Ahora, hay la posibilidad real de una hiperinflación. Y eso pasa si la gente piensa que Milei tiene suficiente apoyo político para dolarizar la economía. Porque en ese escenario, que no es escenario base de nosotros, no pensamos que eso va a pasar, porque no tiene suficiente apoyo político ni tiene los dólares para hacer eso. Pero si hay algo que pasa, no sé, políticamente, que dice vamos a dolarizar mañana, vamos a empezar este proceso, y el Congreso vota a favor, bueno, es lógico que los argentinos salen del peso y van al dólar. Entonces, los precios en pesos no tienen sentido, no tienen techo. Ya ha terminado. Ahora, el problema más importante de Milei inicialmente no va a ser el Congreso, va a ser las calles. Como Connie decía, ya están empezando con las protestas y todo. Pero, en mi opinión, es una estrategia muy riesgosa para la izquierda y el kirchnerismo para desafiar a Milei ahora. Porque la gente quiere cambio. Es obvio, 56% de un candidato que 5 meses atrás era visto como un loco. Pero algunas veces la gente piensa, bueno, necesitamos un loco para cambiar las cosas. Entonces, pienso que puede ser una decisión errada de la izquierda y los sindicatos y los movimientos sociales para no ayudar a Milei en este momento. Y otra cosa es, Milei no es impotente. Acá hay una prueba muy importante para la política, no solamente de Argentina, pero para el mundo. No sé si recuerda el cierre de campaña de Milei, cuando hubo no sé cuántas personas, pero miles y miles de personas en Córdoba. Y Milei no tiene aparato. ¿Cómo surgió toda esa gente? La gente fue ahí gracias a las redes sociales, principalmente, ¿no? Hay probablemente un aparato ahí un poquito, pero principalmente porque la gente tenía voluntad para ir. Entonces, Milei y su aparato mediática en las redes
¿Pueden también movilizar a la gente en la calle para proteger a Milei? Eso es una cuestión muy interesante. No sé. Y ahí puede generar un problema político muy importante. La última cosa, porque yo sé que estoy perdido, no tengo mucho tiempo, es, bueno, yo quiero escribir un artículo sobre esto en inglés, pero es The Globalization of Polarization, ¿no? Es decir, la elección argentina fue tan interesante porque era una de las primeras elecciones a donde mandatarios de otros países tenían opiniones sobre una elección. Pedro Sánchez en España, específicamente apoyando a Massa. No, yo pienso que es malísimo para la democracia y para las relaciones bilaterales, pero hizo. Y también clave el rol de Lula en la política argentina. Eso es inédito, que Lula dio a Massa un equipo para tratar de ganar la elección y perdió por 11 puntos y la campaña de miedo no funcionó. Y la campaña de miedo en Brasil casi no funcionó también. Y yo no pienso que la campaña de miedo funciona porque la gente quiere propuestas. Y la cosa que Massa no tenía propuestas. Eso fue obvio. Tenía insultos, tenía un tos, pero no tenía propuestas. Entonces, el tema, pienso que vas a hablar sobre relaciones internacionales, pero la relación entre Argentina y Brasil va a ser muy complicada. Muy complicada. Y Milei tiene razón para estar enojado con Lula. Y el efecto para Uruguay sería interesante, porque ¿qué va a pasar con Mercosur? Entonces, eso es mi mirada y gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, pasamos a la exposición de Pedro Iser, que es doctorando en Ciencia Política por la Universidad Católica de Argentina, máster en Filosofía Política por la London School of Economics y máster en Economía y Ciencia Política por ESADE en Argentina. Es profesor titular de Historia Contemporánea de Occidente en la Universidad ORT y es director ejecutivo y cofundador de CESCOS Uruguay. Sale de ahí. Sí. ¿Y Pedro? Lo dejo ahí y... Te paso el micrófono. Y dejo esto. Bueno, muchas gracias, un gran gusto y muy interesante escucharlo. Digo, la primera vez que te escucho, felicitaciones. Me pareció bien interesante. A Connie ya nos conocemos hace mucho, Connie, así que te felicito y a Nico también. Ahí dijo Hernán que yo hice un máster en Economía y Ciencia Política en ESIADE. No sé si alguien sabe qué es ESIADE ahora, ¿no? ESIADE es la Escuela Superior de ESADE, yo tendría que saber, ¿no? Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Pedro. Exactamente. Connie sabe perfectamente, es profesora allí. Creo que hizo el mismo máster, en definitiva. Todavía soy la subdirectora de la maestría mientras existimos, ahí vamos. Bueno, el punto es que ESIADE es ese lugar marginal, históricamente marginal, del pensamiento de la economía austríaca, de la Escuela de Economía Austríaca, que tiene esa larga tradición de un señor que se llamaba Menger en 1871, después un señor que se llama von Baber, después ustedes conocerán mucho más a Mises y a Hayek, y que ha sido vista históricamente, y lo es, yo creo que aquí, salvo Ramón Díaz y alguno más, y la Mont Pelerin Society y demás han sido hasta hace muy poco vistos como esa escuela marginal en relación, por ejemplo, a la escuela de Chicago, esta larga tradición de grandes premios Nobel de los 50 en adelante, que es el mainstream de la ortodoxia económica, también de la escuela de Public Choice, que ustedes pueden asociar a Buchanan y a Tullock,
que ha tenido más fuerza y ahora ha revivido, por ejemplo, de esta cosa tan sorprendente para mí que este candidato a presidente cite a Hayek y lo cite bien. Así que para los que tenemos cierta reminiscencia, yo soy un liberal clásico, creo en la economía de mercado, en la existencia de un Estado pequeño, de una economía desregulada. Escuchar a un candidato a presidente citar a Hayek genera cierto, no sé si la palabra es admiración, porque paso seguido ha tenido comentarios tan fuera de lugar, el propio Milei, tan agresivos, tan border para el sistema, así que uno no ve esa combinación entre Hayek y determinadas críticas o determinados insultos, pero es bien pintoresco esta mención que para alguien que admira a Hayek como yo, ver a un candidato a presidente mencionarlo. Entonces, después de esta introducción a lo mejor un poquito improcedente y larga. Bueno, ¿quién es Milei? Lo mencionaron un poquito aquí. Es básicamente un outsider que gana por el evidente fracaso del sistema político clásico para generar prosperidad económica. Esto es tan obvio, pero es importante mencionarlo. Son 40 años de democracia en la Argentina, del 83 en adelante. Argentina se encuentra hoy con más o menos 50% de pobres. Cuando empezó el INDEC a medir en la encuesta permanente de hogares allá por 1974 era 8%. Argentina tenía menos pobreza o similar pobreza a España en el 74 y hoy las diferencias con España y con otro rango de países que tenían indicadores similares son fenomenales. Tiene que ver la dictadura, tiene que ver lo que pasó allí, pero también tiene mucho que ver la democracia, el fenomenal fracaso de la democracia. Y es obvio, pero es importante mencionar que en definitiva Milei es la aparición de 40 años de un desempeño económico y también institucional en un punto, ¿no? Más allá de que eso puede estar matizado, decepcionante, ¿no? ¿Qué ofrece Milei? Un ajuste clásico que en este escenario parece revolucionario, pero al final del día es un ajuste clásico, es un señor con una motosierra, ¿no? que es insólito, ¿no? Un tipo con una motosierra allí haciendo campaña electoral, pero si le sacamos la motosierra y habrá que ver cómo articula y cómo hace viable ese proyecto político, es un ajuste clásico y en un punto imprescindible para los números fiscales de la Argentina actual, totalmente fuera de sí a partir de lo que hizo Massa en el último año, pero que estructuralmente tienen un problema, que lo podemos precisar e intentar profundizar más allá de que probablemente no tengamos tiempo, y que hay en un punto algo que se llama, por cierto, corporaciones y una captura del Estado, lo mencionó Connie, y después un laberinto de la coparticipación, como diría Juan Liach, un gran economista argentino, y otros que mencionan cómo hay allí algo que para los uruguayos, para los chilenos, para países unitarios, pero también para países federales, si yo intentara explicarles y desglosar la lógica de participación, bueno, la existencia en Brasil, que tiene un sistema federal en donde hay una descentralización, hay estados autónomos, en la compleja realidad brasilera queda empequeñecida al lado de esa dinámica federal tan difícil de modificar, y que genera una parte importante de los malos incentivos políticos en la Argentina. Entonces, ¿qué política ofrece Milei en esta situación tan particular y de la aparición de este personaje político tan singular? Bueno, ofrece una política de shock, ¿no? Y en ese sentido la política de shock es difícil, pero la política gradual sería aún más difícil, ¿no? Y ante este escenario, ahí yo creo que hay una tensión importante que a mí me gusta la economía, más allá de la política, sería yo creo importante precisar y profundizar que la política de shock más representativa es la dolarización. Algo más de shock como política económica, y yo creo que también como decisión, ¿no? Como estrategia política, que la dolarización. Y sin embargo, Milei en los primeros pasos que da parece estar dejándola de lado. Y entonces yo creo que allí hay una tensión, porque, insisto, la dolarización en este contexto no es solo una política económica. Es una estrategia, es una política institucional, es una decisión política, no solo económica. Que le puede salir bien, que uno puede estar a favor o que puede estar en contra, que le puede salir bien o le puede salir mal. Pero en clave de política de shock,
yo no veo una política de shock más precisa y más contundente que la dolarización. Insisto, independientemente de ustedes estén a favor a favor y en contra. Allí yo haría un punto adicional, más allá de que no tenemos tiempo para profundizar, y es que yo creo que en la discusión sobre la dolarización, más allá de que tiene que pasar por el Parlamento, más allá de que estamos hablando de una cuestión de política práctica, ¿no? de teoría política y económica, hay un problema en los críticos, ¿no? Yo soy una persona a favor de la dolarización, y yo encuentro que en la mayoría del mainstream económico y, por cierto, político, que se opone y que ve una enorme cantidad de dificultades, que por cierto lo hay, ¿no? Yo diría, como alguien que apoya la dolarización, que la dolarización tiene sus problemas y la no dolarización tiene aún más problemas, es que hay una lectura equivocada sobre los costos de la dolarización vía la no dolarización, en tanto y en cuanto hay una percepción de que Argentina tiene moneda. Entonces que hay costos en perder la capacidad de hacer política monetaria que en realidad ya no están, porque no hay moneda. Y esto parece una exageración, pero no lo es. Hay un país que se ha quedado sin moneda, que hay que empezar de nuevo de cero. Y en ese sentido, por cierto, que hay costos para empezar de cero de nuevo, pero son menores aquellos que uno percibe en tanto y en cuanto uno crea que hay allí un edificio todavía que se puede remodelar, ¿no? Uno tiene un edificio qué sé yo, un huracán le ha pegado y le ha pegado fuerte, entonces uno dice, bueno, ¿lo tiramos o no? Se cayeron todos los espejos, se rompió toda la infraestructura de electricidad, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, pero esto es demasiado costoso, tirarlo todo para volver a empezar. El edificio no está, no hay moneda. Esta idea de lo que supone para la persona de a pie la dolarización y el costo de dolarizar, me parece a mí, y yo creo que aquí debe haber economistas y estarán agarrándose la cabeza, y es perfectamente válida perfectamente válida, obviamente, la discusión. Me parece a mí que el mainstream económico no toma debida nota, que ve costos donde no los hay simplemente porque el edificio se cayó. Entonces, cuando el edificio se cayó, hay que hacerlo de nuevo, que es costoso. Pero es mucho menos costoso que tirar un edificio o intentar remodelar un edificio que todavía está allí y ha sido dañado. A mí me parece que es un punto bien pertinente. Entonces, avanzo porque sé que estoy un poquito tarde. 6 minutos. Entonces, una nota sobre el cambio cultural en medio de una crisis económica. Y yo creo que al fin y al cabo, más allá de esta lógica refundacional que evidentemente nos ofrece Milei, para bien o para mal, algunos estarán de acuerdo, otros no tanto. En general, yo creo que incluso los que están de acuerdo tienen serias dudas de la viabilidad de este sistema. Gracias, Diego, por tu excelente presentación. El profesor se tiene que ir a dar una clase. Yo creo que al fin y al cabo, más allá de lo refundacional que supone o que puede suponer, todo puede tratarse, me parece a mí, de establecer un coherente plan de estabilización. Es decir, al fin y al cabo, todo lo cultural que mencionó Nico, que podemos discutir, de este sistema de partido que implosiona, o que puede implosionar, o que hay un reordenamiento político partidario después de estos 40 años de fracaso que está allí presente, yo creo que al final del día a lo mejor podemos simplificar, y que más allá de lo cultural y de lo valórico y de lo que ha pasado, al fin y al cabo, y ahí traigo una reminiscencia menemista, ¿no? Más allá de que la comparación a mí no me parece pertinente, y muchos las hacen entre Menem y Milei, al fin y al cabo a Milei eventualmente se le puede llegar a perdonar todo, y en tanto y en cuanto establezca un programa antiinflacionario exitoso. Que para mí, justamente, digo lo anterior, es la dolarización. Pero suponiendo que no sea viable la dolarización, en tanto y en cuanto a la usanza de Menem, que estableció la convertibilidad y le ganó a dos hiper, no a uno, sino a dos hiper, el 89 y el 90, al fin y al cabo de lo que se trata aquí, más allá de lo romántico, más allá de lo refundacional, más allá de las particularidades de este personaje tan ¿cómo calificarlo? ¿No? Tan sorprendente, al fin y al cabo, este ajuste ortodoxo a mí me parece tiene que ver con que casi se pueden perdonar todo tipo de pecados, y en tanto y en cuanto Milei encuentre algo simple, algo práctico, algo muy poco pretencioso, un plan antiinflacionario que funcione.
Y en ese sentido, ahí yo creo, que digo al próximo punto e intento empezar a terminar, que en tanto y en cuanto Milei encuentre esa manija que, insisto, yo creo que un camino es la dolarización, que es un programa antiinflacionario en sí mismo, pero si no es la dolarización puede ser otro, y comience a ganarle la inflación, ese reordenamiento político partidario que está en ciernes puede empezar a consolidarse e institucionalizarse en elecciones de medio término. Recuerden que todos los números que mencionó Nico, que mencionó Diego y que mencionó Connie en cuanto a la constitución de ambas cámaras son los peores para un presidente electo desde el 83 en adelante, y yo creo que del 83 para atrás también, ¿no? Yo creo que ahora, pensando en voz alta, Connie y Nico, ningún congreso, ningún presidente desde 1980, desde 1880 o desde 1862 en adelante tuvo una relación tan asimétrica en ambas cámaras. Si lograra, ¿no?, pegarle, ¿no?, con una bala de plata de lleno a este problema inflacionario, las elecciones de medio término de aquí a 2 años serían en un punto bastante contundente. Primero, porque no veo cómo no la ganara Milei y su nueva coalición. Y segundo, porque lo que se estaría renovando dentro de 2 años es la Cámara de Electoral, la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores de hace 2 pasados, que es cuando Milei tenía 2 diputados y 0 senadores. Así que estaría renovando, y esto ya fue ciencia ficción, es política futura, ¿no? Estaría renovando exitosamente dentro de 2 años una Cámara de Diputados en donde solo pone en juego 2, y si, por ejemplo, llegara a obtener, para decirles un número a ustedes, el 50% de los votos, ganaría, la mitad de 129, ¿cierto? 60 diputados, y en un punto en donde podría ganar muchos senadores. Y en ese sentido, entonces, paso a mi punto sobre esta larga agonía de la Argentina peronista, el último, prometo, y sobre la pregunta del reordenamiento del sistema de partidos. Probablemente sea el momento del mayor reordenamiento político partidario desde 1983. ¿Por qué? Porque en el 2001, por cierto, hubo un gran cambio, implosionó el radicalismo, ¿no? El radicalismo obtuvo en las elecciones del 2003 2%, solamente después del 53 inicial de Raúl Alfonsín en 1983 y del 47 de Fernando de la Rúa en 1999, pero el peronismo pervivió. Hoy podría suceder la implosión de Juntos por el Cambio, ¿no? No la implosión en términos de números, pero sí de la coalición de partidos, y la división del peronismo, ¿no? Esta cuestión aquí muy presente que mencionó Connie y Diego también, y creo que Nico. Bueno, el peronismo que ha revivido hasta ahora, ¿no? Como diría Freddy Storani, un líder radical, bueno, un líder radical que dice, bueno, el radicalismo tiene más de 100 años, no necesariamente va a tener 101, ¿no? Algo que siempre estuvo allí, no por eso va a permanecer en el tiempo, puede desaparecer. El peronismo siempre se reinventó, pero a lo mejor no necesariamente, pero a lo mejor estamos atendiendo al 2001 del peronismo. Por fin, y a esa división, en esta rearticulación, tal vez, entre un centro derecha y un centro izquierda, o al menos esta centro derecha que parece bastante, acá me dicen una O, que tiene más forma de 0 que de O, a esta rearticulación y que parece bastante interesante en tanto en cuanto se logre, eso sería así, en tanto en cuanto se logre, parece hasta políticamente atractiva, política partidariamente atractiva, este centro derecha entre Milei, Macri, una parte de derecha del radicalismo, este histórico partido, Catch-all Party, tiene una parte de centro derecha y de centro izquierda, y uno puede sospechar, que no hablamos de los gobernadores, que podemos hablar luego, que esa centro derecha del radicalismo podría rearticularse junto con una parte del peronismo, a lo mejor en algo que suena medio de ciencia ficción, en una rearticulación partidaria que tiene que ver con la implosión de Juntos por el Cambio, que tiene que ver con esta crisis económica estructural y con tal vez este momento que estamos asistiendo al 2001 del peronismo. Entonces, la pregunta sobre el peronismo queda allí pendiente. Yo tenía una nota sobre el radicalismo, sobre el ejercicio plebiscitario y una nota sobre Clarín que evidentemente no voy a hacer, aunque tendría que hacer un último punto. No lo voy a hacer, lo tendría que hacer. Lo dejamos para las preguntas. Dejamos para las preguntas. Muchas gracias. Perdón la Muchas gracias, Pedro. Bueno,
le damos la palabra a Wilson Fernández Luzuriaga, que va a exponer su presentación. Wilson Fernández Luzuriaga es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales, es magíster en Ciencia de la Legislación y Governance por la Universidad de Pisa, es coordinador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad y, bueno, sus áreas de investigación son política exterior uruguaya y el origen y evolución del campo de las relaciones internacionales en Uruguay. Así que, Wilson, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, si nosotros calificamos como disruptivo el discurso de Milei en general, creo que en materia de relaciones internacionales es súper disruptivo, ¿no? Es muy difícil porque se movió más que nada en base a eslogans. Es muy difícil saber realmente dónde quiere posicionar Argentina o dónde puede posicionar Argentina en base a esos eslogans, ¿no? También haciendo un seguimiento de los discursos durante esta campaña, que para mí fue larga, Diego dice la vio corta, en Argentina, digamos que tampoco en Massa había mucha claridad sobre política exterior, ¿no? O sobre todo en las coincidencias entre Massa y el gobierno actual. Quiero creer que el sistema político argentino pretende, cualquiera sea la ubicación donde esté dirigente, una cancillería un poco menos devaluada que esta, ¿no? Yo, obviamente, es una de las cosas que me gustaría preguntarle a ustedes como analistas del sistema político argentino y como argentinos, si recuerdan una cancillería, ¿no?, tan pasiva, tan contradictoria, tan poco profesional, ¿no? Y eso que tuvieron un canciller que gobernaba por Twitter, ¿no? Pero esto creo que ha superado y eso es un pecado bastante grande, ¿no? Ahora, en estos discursos disruptivos yo creo que hay dos tipos de anuncios de Milei. Unos que sabíamos que obviamente no iba a materializar, ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con países totalitarios y comunistas y con el Vaticano. Sabíamos que era una cosa que no iba, el propio sistema, el propio establishment no iba a dejar que eso pasara, no importa cuál fuera el resultado de la elección. De hecho, yo sí observé por lo menos tres dirigentes, ¿no? Diana Mondino, obviamente, Victoria Villarroel y Guillermo Francos, inmediatamente que Milei hacía este tipo de anuncios, salía a los medios de prensa y se dice que a las embajadas también, a temperar un poco este discurso, ¿no? Pero sí hay definiciones sistémicas, regionales, inclusive bilaterales, con Uruguay que seguramente van a ser objeto de modificación. En ese grupo que yo ubico como cuestiones que pueden ser de objeto de modificación, me llamó la atención que justamente la fortaleza de Milei está en las dimensiones políticas, la fortaleza del discurso, ¿no? En las fortalezas están en la dimensión política, diplomática e inclusive estratégica, y no en la económica. ¿Por qué digo esto? Porque si hay cosa que quedó clarísima en el último debate con Massa, es que en realidad no atiende mucho el rol de la política exterior en materia de inserción internacional, ¿no? No atiende mucho el rol que juegan los estados en la facilitación del comercio, en los estados generando acuerdos, amparándolos, controlándolos. Decir que vivimos en un mundo donde los que exportan son los privados y que el Estado no tiene nada que ver y que su liberalismo él lo entiende así, es una posición en todo caso doctrinaria, pero no como funciona el sistema internacional actual, ¿no? En cambio, la otra dimensión, en lo que es la política diplomática, inclusive estratégica, realmente sí, Milei está muy claramente parado y seguramente va a ser Argentina jugar un rol en el equilibrio de poder
que va a tener su peso por lo que es Argentina, ¿no? Es claro que él se recuesta al mundo occidental. Es claro que él se recuesta a Estados Unidos. Más allá del discurso, los primeros viajes que anuncia son a Estados Unidos, a Israel, anuncia la revolucionaria definición de llevar la embajada argentina a Jerusalén. Sería el sexto Estado del mundo. Ayer revisé que tomaría esta definición, y la segunda potencia o potencia media, o como quieran ubicar a Argentina ahora, ¿no? Porque sería Estados Unidos y Argentina, y después países muy realmente periféricos en el sistema internacional, Guatemala, Honduras, Kosovo, ¿no? Y yo para esto tomé, un indicador, una especie de indicador para reflexionar, que fue la invitación anterior a las elecciones a Argentina para pertenecer a los BRICS, ¿no? Como símbolo, yo creo que no mueve la aguja en tema económico los BRICS, pero sí simbólicamente, y con el triunfo de Lula revitalizado, lo tomo como indicador, como índice. Acá eso lo tendría que decir Hernán, que es el que sabe de estas cosas, ¿no? de ubicar estos equilibrios sistémicos, pero ahí sí hay una coincidencia bastante clara en todo lo que significa Unión por la Patria, que lo definieron como foro privilegiado para los intereses sistémicos del sur global. Y cuando uno rascaba la definición de eso, era que generar contribuir a un eje contrario a hegemonías de Estados Unidos de América, ¿no? Hay que decir, antes de que se conocieran estos acuerdos por el balotaje, ya tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio habían mostrado acuerdo que no iban a aceptar esa invitación de ninguna manera, por diferentes razones, ¿no? La de Milei fue bastante clara y consistente. Ahí hay regímenes totalitarios y nostálgicos comunistas, no tenemos nada que hacer. Lejos de creer que los países funcionan en el sistema internacional solo si hay grandes acuerdos o solo si hay políticas de Estado, bueno, pero son dos sectores, son dos posiciones muy representativas en el sistema político, y creo que Argentina ahí tiene un problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo cierto de todo esto? Bueno, una penetración china importante, 2 represas en la Patagonia que están en construcción, que ya se anuncia que si no hubiera incumplimiento y cláusulas obviamente de sanciones, y más que cláusulas de sanciones, lo que significaría la negativa o el desestimular nuevos acuerdos financiados por China. Y está el tema de la nueva central nuclear, ¿no? Con China, el proyecto, no proyecto, hasta dónde está avanzando. Yo ahí sí tengo que reconocer que escuché a Diana Mondino muy firme en eso, ¿no? Muy firme en explicar que no es un tema de gobierno, no es un tema de sistema político, es un tema que además a la Cancillería, como quizás al Ministerio de Defensa, ¿no? Esto lo digo yo hablaba de la Cancillería ya proyectándose como canciller, le competiría mucho, y que son muy oscuros o muy secretos los términos de un proyecto trascendental como esto, ¿no? A mí siempre me enseñaron que todo lo que significó Mercosur y todo lo que significó quitar un paradigma permanente de enfrentamiento entre Argentina y Brasil nace cuando se juntan Tancredo Neves y Raúl Alfonsín y plantean una cooperación en materia nuclear, y eso realmente repercute en otras áreas, ¿no? Y lo decimos poco, y acá había que tener eso en cuenta, ¿no? Otra cosa que hablamos en el otro foro, cuando todavía ni las PASO habían sucedido, o estábamos entre las PASO y la primaria, no me acuerdo, es el tema de la estructura federal argentina, que le da a las provincias, con China o con no China, una potestad y una autonomía bastante clave, ¿no? Claro, el oficialismo todo le echaba las culpas a Morales y a Jujuy, ¿no? Como que
en Santa Cruz no hubiera pasado nada con el tema de las autonomías para manejar los recursos naturales. Pero lo cierto es que ahora también Jujuy puede estar en la mira porque Morales supongo que algún peso político va a pagar por este posicionamiento tan raro. Raro digo de poco claro, ¿no? En materia de lo que fue el Baritas. Por último, y acá termino, el Mercosur, lo que más nos atañe a nosotros, ¿no? Massa planteó algo que coincide bastante con el posicionamiento, consensual de todo el sistema político uruguayo y que no estaba tan claro en este gobierno, ¿no? En el oficialismo, digamos, ¿no? Massa planteaba el tema del Mercosur, ¿no? Como plataforma para hacer sentir la voz argentina y para hacer sentir los intereses del bloque, ¿no? O sea, estamos ante el gran motivo por el cual Uruguay consideró que el Mercosur era una posibilidad de potenciar a un país con tantas debilidades, ¿no? Esto es importante porque, esto marcaba una posibilidad. Hay otras versiones que si ganaba Massa iba a haber un pacto proteccionista con Lula y el Mercosur no iba a avanzar en este sentido. Pero bueno, ahora tenemos a Milei que realmente en ese sentido, le escuché por ahí, ¿no? Cualquier impuesto aduanero es un gravamen de la civilización. No sé si es de él o es una frase de algunos. Supuse que era alguna frase de sus inspiradores, ¿no? El Mercosur no sirve, el Mercosur en realidad, esto sí lo explicó su posición bastante claro, no permite, al perder los países autonomía arancelaria, no permite que se beneficien y que jueguen el libre rol de la zona de libre comercio entre sus socios. Pero por eso estamos gobernados por una coalición de 4 partidos y 2 de ellos no acá lo mismo. 2 de ellos directamente no hablan de los problemas del Mercosur, hablan de la unión aduanera como un elemento obsoleto en el sistema internacional para facilitar comercio, ¿no? Ahí tampoco Mondino ha dicho nada muy distinto, muy profundo, pero ha dicho, no, yo quiero el Mercosur menos que eso. Quiero un Mercosur más libre, con menos intervención del Estado y, por supuesto, sin las medidas proteccionistas que, bueno, realmente el kirchnerismo en general, no fue este gobierno, tanto aplicado, ¿no? Termino acá, Hernán, hay una clara como especie de conclusiones o para tirar alguna idea para la conversación, una clara intención de estrechar lazos con el mundo occidental de este gobierno electo, un claro alejamiento con otros ejes o con otros polos que los podemos nosotros como analistas internacionales tener en la cabeza o pueden ser polos sueltos, pero critica tanto el tema de la penetración china como los acuerdos con Irán o los semiacuerdos con Irán. Es el primero que lo hace. Es el primero que lo hace en la región. Hay una visión negativa del Mercosur, ¿no? Pero que en el mejor de los casos, o sea, en la interpretación de Diana Mondino, si fuera realmente canciller, se recuesta bastante a la posición que tiene el actual gobierno uruguayo. Y creo que hay una perspectiva de avances y concreciones en materia de relaciones bilaterales de Uruguay, ¿no? Coincidencias con este gobierno, sí, pero recordar siempre que el kirchnerismo, sea cosa que no ha sido su política exterior, es un aliado cálido con Uruguay, por decirlo menos, ¿no?